El salón de bodas resplandecía bajo la suave luz de las arañas de cristal. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, charlaban animadamente mientras esperaban el gran momento. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, excepto por un detalle: las lágrimas que corrían por las mejillas de Lucía no eran de felicidad. Oculta en un pequeño cuarto adyacente al salón principal, contemplaba su reflejo en el espejo con una mezcla de rabia y tristeza que le oprimía el pecho. Su vestido de novia, ese en el que había depositado tantas ilusiones, se había convertido en objeto de burla pocas horas antes. ¿En serio vas a usar eso? Pareces una mezcla entre un merengue mal hecho y una cortina antigua, había dicho Alejandro, su futuro esposo, cuando la vio probárselo por última vez antes de la ceremonia. No fue un comentario cariñoso ni una broma inofensiva, había sido cruel, dicho con esa sonrisa burlona que ella había comenzado a detectar con más frecuencia en los últimos meses. Lo peor no fue el comentario en sí, sino las risitas que lo siguieron cuando Isabel, la hermana de Alejandro, sacó su teléfono y tomó una foto mientras decía: esto tiene que ir al grupo familiar. Lucía cerró los ojos, intentando contener un nuevo sollozo. ¿Cómo había llegado a este punto? 3 años de relación, 8 meses de planificación para la boda, y ahora, a 30 minutos de dar el sí, quiero, se preguntaba si realmente conocía al hombre que esperaba en el altar. El vestido, confeccionado por la abuela de Lucía, una costurera que había puesto su corazón en cada puntada, representaba más que una simple prenda, era un legado, una tradición familiar que ahora se sentía manchada por la crueldad. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo pasar? La voz de Carlos, su mejor amigo desde la infancia, sonaba preocupada al otro lado. Sin esperar respuesta, entró y se quedó paralizado al verla. ¿Qué ha pasado, Lucía? No puedo hacerlo, susurró ella, con la voz entrecortada. No después de cómo se burló de mi vestido, de mí, delante de todos. No es la primera vez que lo hace, Carlos, pero sí fue la primera vez que no lo disimuló ni un poco. Carlos se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. El vestido es hermoso, Lucía. Tú estás hermosa. Siempre lo has estado. Sus ojos, sinceros y cálidos, contrastaban dramáticamente con la frialdad que había visto en los de Alejandro horas antes. Pero esto no se trata del vestido, ¿verdad? Lucía negó con la cabeza. Las señales habían estado ahí durante meses, comentarios despectivos disfrazados de bromas, pequeñas humillaciones frente a amigos, decisiones tomadas sin consultarla. El vestido solo había sido la gota que colmó el vaso. He estado ignorando tantas cosas, Carlos. Me he estado engañando porque tenía miedo de admitir que me equivoqué con él. Un silencio cargado de tensión llenó la habitación mientras, afuera, los murmullos de los invitados crecían en intensidad. La orquesta comenzó a afinar sus instrumentos, el momento se acercaba. ¿Recuerdas cuando éramos niños y te caíste de aquel árbol en la finca de mis abuelos?, preguntó Carlos de repente. Te rompiste el brazo, pero te levantaste, te sacudiste el polvo y dijiste que estabas bien, que podías seguir jugando. Tuvimos que obligarte a ir al hospital. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Lucía. Siempre he sido terca. No es terquedad, Lucía. Es valentía. Nunca has tenido miedo de enfrentar el dolor físico. Carlos hizo una pausa significativa. Pero esto es diferente. A veces es más difícil enfrentar las heridas que no se ven. Las palabras flotaron entre ellos como una verdad imposible de ignorar. Lucía miró nuevamente su reflejo en el espejo. El vestido, con sus delicados encajes y su corte clásico, era un tesoro familiar. Su abuela había adaptado el diseño que ella misma había usado 50 años atrás, cuando se casó con el hombre que la amó y respetó hasta el último día de su vida. Mi abuela siempre decía que el destino tiene formas extrañas de mostrarnos el camino correcto, murmuró Lucía, tocando con reverencia el bordado del corpiño. Quizás esto sea una señal. Un nuevo golpe en la puerta anunció la presencia de su padre, listo para acompañarla al altar. 5 minutos, hija, dijo con voz temblorosa. Al ver sus ojos enrojecidos, añadió en voz baja: sea cual sea tu decisión, estaré a tu lado. Carlos se puso de pie y besó suavemente la frente de su amiga. También yo. Mientras la música nupcial comenzaba a sonar en el salón principal, Lucía se levantó y respiró profundamente. Por un instante, tuvo una extraña sensación, como si estuviera observándose desde fuera, una novia con un vestido hermoso, rodeada de personas que realmente la querían, a punto de tomar la decisión más importante de su vida. El camino hacia el altar nunca había parecido tan largo ni tan significativo. Cada paso resonaba en su mente como una pregunta. Avanzar hacia un futuro incierto con alguien que no la valoraba, o tener el coraje de reescribir su destino.
Cuando las puertas del salón se abrieron y todos los invitados se pusieron de pie para recibirla, Lucía vio a Alejandro al final del pasillo. Su expresión no era de admiración o amor, sino de impaciencia apenas disimulada. Junto a él, Isabel mostraba algo en su teléfono a las damas de honor, que reprimían risitas mientras miraban de reojo a la novia. Fue en ese preciso instante cuando Lucía tuvo una claridad absoluta. Las burlas sobre su vestido no eran un incidente aislado, eran un reflejo de algo más profundo, un patrón que se repetiría a lo largo de una vida compartida con alguien que no sabía apreciar lo que tenía frente a sus ojos. Su padre, sintiendo la tensión en el brazo de su hija, se inclinó hacia ella y susurró: «No estás atada a este momento. Nunca es tarde para cambiar el rumbo». Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y las miradas de todos los presentes fijas en ella, Lucía supo que había llegado a una encrucijada. Lo que sucediera a continuación cambiaría el curso de su vida para siempre. El destino había puesto una prueba en su camino, disfrazada de humillación, y ahora le tocaba a ella decidir qué hacer con esa oportunidad inesperada. La música continuaba, los invitados esperaban, y el tiempo parecía haberse detenido mientras Lucía, con su hermoso y despreciado vestido de novia, se preparaba para dar el siguiente paso, uno que determinaría no solo su futuro inmediato, sino la persona en la que se convertiría a partir de ese día. Lucía dio un paso adelante y luego se detuvo. El pasillo hacia el altar nunca le había parecido tan interminable. Los rostros de los invitados se volvieron borrosos mientras los recuerdos de los últimos 3 años inundaban su mente, como si la vida quisiera mostrarle, en esos segundos cruciales, todas las señales que había ignorado. Recordó su primer encuentro con Alejandro en aquella fiesta corporativa. Él había sido encantador, divertido, lleno de planes y ambiciones. Le había hablado de sus sueños de crear su propia empresa, de viajar juntos por el mundo, de construir una vida que fuera la envidia de todos. Y ella, recién salida de una relación que la había dejado con el corazón roto, había caído rendida ante su carisma y seguridad. Los primeros meses habían sido como un sueño. Flores y motivo, mensajes inesperados en mitad del día, cenas románticas bajo las estrellas. Alejandro parecía tener un radar para detectar exactamente lo que ella necesitaba. «Es como si me hubieras estado esperando toda la vida», le había dicho una noche, mientras contemplaban el mar desde la terraza de un restaurante en su primer aniversario. El cambio fue tan gradual que apenas lo notó. Primero fueron comentarios sutiles sobre su ropa: «¿No tienes algo más elegante para la cena con mis socios?». Después, sobre sus amistades: «¿De verdad sigues viendo a Carlos? Ustedes tienen demasiada confianza para mi gusto». Más tarde, sobre su trabajo: «Deberías pedir un traslado a contabilidad, el departamento creativo no tiene futuro en esa empresa». Cada vez que ella intentaba defender su espacio, él convertía la situación en una prueba de amor. «Si realmente me quisieras, entenderías lo importante que es esto para mí». Y ella, temerosa de perder lo que creía ser el amor de su vida, cedía un poco más cada vez, convenciéndose de que los sacrificios eran parte natural de cualquier relación. Su padre apretó suavemente su brazo, devolviéndola al presente. «¿Estás bien?», susurró con preocupación. Lucía no respondió. Su mirada estaba fija en Alejandro, quien ahora consultaba disimuladamente su reloj mientras intercambiaba miradas impacientes con el sacerdote. Desde la primera fila, la madre de Lucía la observaba con una mezcla de expectación y ansiedad. Semanas atrás, había intentado hablar con ella tras presenciar cómo Alejandro la corregía constantemente durante la cena de compromiso. «Hija, ¿estás segura de que este hombre te hace feliz?», le había preguntado cuando se quedaron a solas. Pero Lucía, empeñada en mantener la ilusión de la relación perfecta, había desestimado sus preocupaciones. La música nupcial continuaba sonando, marcando el ritmo de un momento que debería ser de pura alegría. Carlos, desde su posición como padrino, le dirigió una mirada cargada de apoyo silencioso. Él había sido testigo de su transformación, de una mujer segura y llena de vida a alguien que constantemente dudaba de sí misma. Fue precisamente Carlos quien, una semana antes, había encontrado a Lucía llorando en su oficina. «No es nada», había dicho ella, limpiándose rápidamente las lágrimas. «Solo estoy nerviosa por la boda». Pero él la conocía demasiado bien como para creerle. Esa tarde, mientras la acompañaba a casa, reunió el valor para decirle algo que llevaba meses guardando: «El amor verdadero te hace crecer, no encogerte. Te hace sentir valiente, no temerosa». Sus palabras habían quedado flotando en el aire, incómodas pero innegablemente ciertas. Esa noche, Lucía había sacado el vestido de su abuela del armario y lo había contemplado durante horas. Cada puntada contenía historias de sacrificio, coraje y, sobre todo, de un amor que elevaba en lugar de disminuir. Su abuela Pilar había cosido su propio vestido de novia en tiempos difíciles, usando tela que había ahorrado durante meses.
El abuelo Roberto, un hombre sencillo pero de gran corazón, siempre decía que el día que la vio caminando hacia él con aquel vestido, supo que no existía tesoro más grande en el mundo. Habían enfrentado juntos guerras, hambrunas, la pérdida de un hijo y la emigración a un país desconocido. Pero cada aniversario, el abuelo repetía la misma frase: tu abuela podría haber llevado un saco de patatas y seguiría siendo la novia más hermosa del mundo. Cuando Pilar adaptó el vestido para su nieta, añadió algunos detalles nuevos: un pequeño corazón bordado con hilo azul cerca del corazón, algo azul, algo prestado, había dicho con una sonrisa, y un bolsillo oculto donde guardó una nota que Lucía aún no había leído. Un murmullo cada vez más fuerte recorrió la iglesia. La novia llevaba demasiado tiempo detenida a mitad del pasillo. Isabel, la hermana de Alejandro, cuchicheaba algo al oído de una de las damas de honor mientras miraba a Lucía con mal disimulado desdén. Desde que Alejandro le había propuesto matrimonio, Isabel había dejado clara su desaprobación. Mi hermano podría aspirar a alguien con más clase, de nuestro círculo, le había dicho una vez, creyendo que Lucía no podía escucharla. El sacerdote, visiblemente incómodo, carraspeó intentando llamar la atención de la novia. Los músicos, confundidos, comenzaron a repetir el estribillo de la marcha nupcial por tercera vez. La tensión era palpable. Fue entonces cuando Lucía sintió algo en el bolsillo oculto de su vestido. Con dedos temblorosos, extrajo la nota de su abuela y la desdobló. La caligrafía elegante y firme contrastaba con el papel amarillento por el tiempo. Querida Lucía, si estás leyendo esto, es porque necesitas un recordatorio. El vestido no hace a la novia, ni el anillo hace al matrimonio. Lo que importa es que, al final del día, la persona que te espera en el altar te haga sentir como la mejor versión de ti misma. Tu abuelo nunca intentó cambiarme, me aceptó con mis defectos y celebró mis virtudes. Eso, mi niña, es el verdadero amor. Si tienes dudas, recuerda que ninguna tradición vale más que tu felicidad. Con todo mi amor, abuela Pilar. Las lágrimas nublaron la vista de Lucía. De pronto, las piezas del rompecabezas se encajaron con dolorosa claridad. No era solo el vestido. Era la forma en que Alejandro había ido moldeándola, alejándola de sus amigos, criticando sus decisiones, haciéndola dudar de su valía. Era la ansiedad que sentía cada vez que tenía que verlo, temiendo decir o hacer algo que provocara su desaprobación. Con una súbita resolución, Lucía alzó la mirada. El bullicio de la iglesia se había convertido en un silencio expectante. Todos los ojos estaban clavados en ella, algunos con curiosidad, otros con impaciencia, unos pocos con genuina preocupación. Alejandro dio un paso hacia adelante, su expresión oscilando entre la irritación y la preocupación por el espectáculo. ¿Qué estás haciendo?, articuló sin emitir sonido, con una sonrisa forzada para los invitados. Lucía miró a su padre, luego a su madre, después a Carlos. Finalmente, volvió a mirar a Alejandro, pero esta vez lo vio realmente, no al hombre idealizado que había construido en su mente, sino al que tenía enfrente, implacable en sus exigencias, mezquino en sus críticas, incapaz de valorar lo que no encajaba en su visión perfecta del mundo. El destino, ese misterioso arquitecto de coincidencias significativas, le había dado una última oportunidad de ver la verdad antes de pronunciar unos votos que la atarían para siempre. La burla sobre su vestido no había sido un simple comentario desafortunado, había sido el último empujón que necesitaba para despertar. Con el corazón latiéndole con fuerza, pero con una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo, Lucía tomó aire. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría el curso de muchas vidas, empezando por la suya propia. Las manos le temblaban, pero su resolución era firme. Papá, susurró, apretando el brazo de su padre mientras los murmullos en la iglesia crecían en intensidad. Necesito que confíes en mí ahora. Los ojos de su padre, llenos de un amor incondicional que no exigía nada a cambio, le dieron la última confirmación que necesitaba. Cualquiera que fuese su decisión, no estaría sola. Alejandro, cada vez más irritado, dio otro paso hacia ella. La música se detuvo abruptamente. El silencio que siguió parecía contener el aliento colectivo de todos los presentes, como si el universo entero esperara para ver qué camino elegiría Lucía en esta encrucijada del destino. El tiempo pareció detenerse en aquella iglesia decorada con flores blancas y cintas de seda. Lucía, con la nota de su abuela aún entre los dedos, sentía el peso de todas las miradas sobre ella. Su vestido de novia, el mismo que había provocado las burlas de Alejandro, ahora le otorgaba una extraña fortaleza. Era como si las manos de su abuela Pilar la sostuvieran a través de cada puntada de aquel tejido que había sobrevivido décadas. ¿Vas a seguir o no?, susurró Alejandro entre dientes, acercándose 2 pasos más. Su sonrisa social se estaba agrietando por los bordes, dejando entrever la impaciencia que bullía debajo. Para él, este retraso era simplemente un inconveniente,
otro ejemplo de cómo Lucía nunca hacía las cosas como debían hacerse. Fue ese pensamiento, esa certeza de que nada de lo que ella hiciera sería suficiente, lo que finalmente cristalizó su decisión. Con una calma que sorprendió incluso a ella misma, Lucía soltó el brazo de su padre y avanzó sola hacia el altar. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la iglesia. La ceremonia continuaría después de todo. Pero Carlos, que la conocía mejor que nadie, vio algo en sus ojos que le hizo contener la respiración. Esa mirada, la había visto antes, el día que Lucía, con apenas 16 años, decidió confrontar al director del instituto que había prohibido injustamente una exposición de arte que ella había organizado. Era la mirada que precedía a una tormenta. Alejandro extendió su mano hacia ella cuando llegó al altar, su irritación momentáneamente reemplazada por un triunfo apenas disimulado. Como siempre, había conseguido lo que quería. Lucía tomó su mano y se colocó a su lado, frente al sacerdote que, visiblemente aliviado, abrió su libro para comenzar la ceremonia. Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy para celebrar la unión de Alejandro y Lucía en santo matrimonio. Comenzó el sacerdote con voz solemne. Mientras las palabras rituales flotaban en el aire, la mente de Lucía viajaba a toda velocidad, recordando momentos clave de su relación bajo una nueva luz. Aquella vez que Alejandro accidentalmente derramó vino sobre un vestido que él consideraba demasiado llamativo. Las veces que había revisado su teléfono mientras ella dormía. Como había insinuado que sería mejor que dejara su trabajo para dedicarse a proyectos más importantes después de la boda. Recordó también la única vez que lo enfrentó seriamente, cuando descubrió que había cancelado su asistencia a un curso de fotografía que ella llevaba meses esperando. Alejandro había reaccionado con tal frialdad, ignorándola durante días, que al final Lucía terminó disculpándose, convencida de haber exagerado. El sacerdote continuaba con la ceremonia, ajeno al torbellino de pensamientos que atravesaba la mente de la novia. El matrimonio es una unión sagrada, un compromiso ante Dios y esta comunidad. De reojo, Lucía observó a los invitados. En la primera fila, su madre la miraba fijamente, como intentando transmitirle un mensaje silencioso. Junto a ella, la tía Teresa, quien a sus 70 años había sorprendido a toda la familia al divorciarse de un marido que la había menospreciado durante 40 años. Nunca es tarde para elegir la felicidad, le había dicho a Lucía en la cena de Navidad. En el otro lado de la iglesia, la familia de Alejandro exhibía una mezcla de aburrimiento y condescendencia. Su madre, una mujer elegante pero distante, apenas había cruzado más de 10 palabras con Lucía en 3 años. Su padre, empresario de éxito y modelo que Alejandro se esforzaba por emular, consultaba constantemente su reloj de oro. Isabel, la hermana, no había dejado de susurrar y reír disimuladamente con sus amigas desde que Lucía entró en la iglesia. Antes de proceder con los votos, continuó el sacerdote, si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El tradicional momento de silencio que seguía a esta pregunta fue interrumpido por un sonido inesperado, el teléfono de Isabel vibrando ruidosamente. En el silencio sepulcral de la iglesia, el zumbido resultó casi escandaloso. La joven, visiblemente avergonzada pero incapaz de resistir la tentación, miró disimuladamente la pantalla. Su expresión cambió instantáneamente, sus ojos abriéndose con sorpresa antes de lanzar una mirada nerviosa hacia su hermano. Algo en esa mirada, en ese intercambio, disparó todas las alarmas en la mente de Lucía. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, Isabel se levantó apresuradamente y salió de la iglesia, con el teléfono fuertemente agarrado en su mano. Alejandro, a su lado, se tensó visiblemente. Por un instante, su máscara de novio perfecto se deslizó, revelando una expresión de genuina preocupación. Continúe, padre, dijo con una voz que intentaba sonar casual pero que delataba nerviosismo. El sacerdote, algo desconcertado, aclaró su garganta y procedió. Alejandro, aceptas a Lucía como tu legítima esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe. Sí, acepto, respondió él, recuperando parte de su compostura, aunque sus ojos seguían desviándose hacia la puerta por donde había desaparecido su hermana. Y tú, Lucía, aceptas a Alejandro como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe. Un silencio espeso cayó sobre la iglesia. Todos los ojos estaban fijos en Lucía, esperando la respuesta que sellaría su destino. Pero antes de que pudiera hablar, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe e Isabel reapareció, su rostro pálido como el papel. Alejandro soltó bruscamente la mano de Lucía y dio un paso hacia su hermana. «¿Qué diablos?», comenzó a decir, pero se detuvo al ver la expresión de Isabel.
Tenemos que hablar, susurró ella con urgencia. Ahora. El murmullo creció entre los invitados. El sacerdote, completamente perdido, miraba alternativamente a la novia, al novio y a la hermana que acababa de interrumpir el momento más solemne de la ceremonia. Estamos en medio de algo importante, respondió Alejandro, su voz tensa como una cuerda a punto de romperse. Lo que sea puede esperar. Isabel negó con la cabeza, una expresión de pánico en su rostro. No, no puede esperar. Te lo juro, Alejandro, esto es. Se detuvo, consciente de repente de los cientos de ojos que la observaban. Por favor, suplicó en un susurro. Algo en esa súplica pareció convencer a Alejandro, que murmuró una disculpa al sacerdote y se alejó unos pasos para hablar con su hermana. Los invitados, desconcertados, comenzaron a hablar entre sí, creando un zumbido de especulaciones. Lucía se quedó sola frente al altar, su corazón latiendo con tal fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. Observó el intercambio entre los hermanos, la forma en que Isabel mostraba algo en su teléfono, el cambio en la postura de Alejandro, la manera en que su rostro perdió todo color. Fuera lo que fuese, era grave. Carlos aprovechó el momento de confusión para acercarse a Lucía. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, colocándose protectoramente a su lado. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Pero creo que el destino acaba de intervenir de la forma más inesperada. Justo entonces, Alejandro volvió hacia ellos, su rostro una máscara de emociones contradictorias, ira, miedo, cálculo. Necesito 5 minutos, dijo, dirigiéndose al sacerdote pero mirando a Lucía con una expresión que ella nunca había visto antes. Un asunto urgente. Volveré enseguida. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió apresuradamente de la iglesia, seguido por Isabel. El caos estalló entre los invitados. La madre de Alejandro se levantó indignada, su padre hizo ademán de seguir a su hijo pero se detuvo, incierto. El padre de Lucía subió al altar y la rodeó con un brazo protector. ¿Qué está pasando?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Lucía, paralizada por la sorpresa, tardó unos segundos en responder. No tengo idea. Pero algo me dice que estamos a punto de descubrirlo. Y mientras los murmullos crecían a su alrededor y el sacerdote intentaba inútilmente calmar a la congregación, Lucía tuvo la certeza absoluta de que cualquier cosa que estuviera ocurriendo fuera de esas puertas cambiaría el rumbo de la historia que estaba a punto de escribir. Los minutos se arrastraban con una lentitud exasperante. El murmullo entre los invitados había pasado de la sorpresa inicial a una indignación apenas contenida. 5 minutos se convirtieron en 10, y 10 en 15. El sacerdote, visiblemente incómodo, había sugerido que los asistentes podían tomar un pequeño descanso mientras se resolvía el imprevisto. La mayoría permaneció en sus asientos, demasiado intrigados por el drama que se estaba desarrollando como para perderse cualquier detalle. Lucía continuaba de pie junto al altar, rodeada por su padre y Carlos, quienes habían formado un escudo protector a su alrededor. Su madre se les había unido, trayendo consigo un vaso de agua que Lucía apenas probó. Una extraña calma la invadía, como si estuviera observando todo desde fuera de su propio cuerpo. Deberíamos irnos de aquí, susurró Carlos, cuya preocupación iba en aumento con cada minuto que pasaba. Sea lo que está ocurriendo, no merece que sigas expuesta de esta manera. Antes de que Lucía pudiera responder, las puertas laterales de la iglesia se abrieron con un crujido. No era Alejandro quien regresaba, sino Roberto, el primo de Lucía, quien trabajaba como oficial de policía. Su expresión grave provocó un silencio inmediato en la iglesia. Se acercó rápidamente al grupo familiar reunido junto al altar. Lucía, dijo en voz baja pero firme, necesito hablar contigo en privado. Ahora. La seriedad en su tono no dejaba lugar a discusiones. Con un gesto tranquilizador hacia sus padres, Lucía siguió a Roberto hacia la pequeña sacristía, sintiendo como las miradas de todos los invitados la seguían como flechas. Una vez dentro de la pequeña habitación, Roberto cerró la puerta y se pasó una mano por el rostro, claramente buscando las palabras adecuadas. Roberto, me estás asustando, dijo Lucía. ¿Qué está pasando? Acabo de recibir una llamada de la comisaría, comenzó él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Han detenido a Alejandro e Isabel hace unos minutos. Están siendo interrogados en este momento. La noticia golpeó a Lucía como un puñetazo físico. ¿Detenidos? ¿Por qué? ¿Qué han hecho? Roberto dudó un instante. No debería estar contándote esto, pero eres familia y mereces saberlo antes de que se convierta en un escándalo público. La empresa de Alejandro está siendo investigada por fraude fiscal y lavado de dinero desde hace meses. Hoy se emitieron las órdenes de arresto después de que un informante proporcionara pruebas definitivas. ¿Un informante?
La mente de Lucía trabajaba a toda velocidad, intentando procesar la información. Alguien desde dentro. No sé más detalles, respondió Roberto, y luego añadió con cierta vacilación, pero hay algo más, algo que creo que debería saber. El corazón de Lucía dio un vuelco. Dime. Entre los documentos incautados. Roberto hizo una pausa, visiblemente incómodo. Encontraron un contrato prenupcial que Alejandro tenía preparado, pero que aparentemente no te había mostrado aún. Bueno, es bastante despiadado. Te dejaba prácticamente sin nada en caso de divorcio, y contenía cláusulas sobre tu comportamiento, tu trabajo, incluso sobre cuándo y cuántos hijos deberían tener. Lucía sintió que le faltaba el aire. Recordó cómo, en las últimas semanas, Alejandro había mencionado unos papeles que debían firmar antes de la boda, pero siempre posponía mostrarlos alegando que su abogado estaba ultimando los detalles. Hay más, continuó Roberto, su expresión cada vez más sombría. También encontraron conversaciones entre Alejandro y otra mujer. Eran íntimas. Según los mensajes, llevan viéndose casi un año. El suelo pareció tambalearse bajo los pies de Lucía. Una infidelidad. Un contrato engañoso. Frau. Todo el castillo de naipes que había construido en su mente sobre su relación con Alejandro se desmoronaba en cuestión de segundos. ¿Quién es ella? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera contenerse. Roberto la miró con compasión. Sofía Mendoza. La socia principal del bufete que llevaba los asuntos legales de su empresa. El nombre cayó como una losa. Sofía Mendoza. La misma mujer que Alejandro le había presentado en varias ocasiones como una vieja amiga de la universidad. La misma que había ayudado a elegir el lugar para la boda, ofreciendo generosamente sus contactos. La misma que, casualmente, había cancelado su asistencia a la ceremonia en el último momento por un compromiso ineludible. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Carlos, su rostro una máscara de preocupación. Los invitados están empezando a irse, informó. Los padres de Alejandro salieron hace unos minutos, parecían muy alterados. ¿Qué está pasando? Roberto miró a Lucía, dejando que fuera ella quien decidiera cuánto compartir. Con voz sorprendentemente firme, Lucía resumió lo que acababa de descubrir. Mientras hablaba, una extraña sensación de liberación comenzó a crecer en su interior, como si cada palabra pronunciada la liberara de un peso que no había sido consciente de cargar. Carlos escuchó en silencio, su expresión cambiando de la sorpresa a la indignación y finalmente a una profunda tristeza por su amiga. Cuando Lucía terminó, se acercó y la abrazó fuertemente. Lo siento tanto, murmuró contra su cabello. Lo más irónico, dijo Lucía con una risa seca que sonaba casi como un sollozo, es que estaba a punto de dejarlo de todas formas. Antes de que Isabel interrumpiera, yo iba a decir que no. Los tres se quedaron en silencio, digiriendo la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Entonces, un nuevo golpe en la puerta anunció la llegada del padre de Lucía, cuyo rostro reflejaba una mezcla de confusión y preocupación. Hija, hay periodistas fuera de la iglesia, dijo, visiblemente alterado. Algo sobre un escándalo financiero. ¿Qué está pasando? Antes de que Lucía pudiera responder, su teléfono, que Carlos había estado guardando durante la ceremonia, comenzó a sonar insistentemente. Eran notificaciones de mensajes, llamadas perdidas, alertas de redes sociales. La noticia se estaba extendiendo como un incendio forestal. Esto va a ser un circo mediático, advirtió Roberto. La empresa de Alejandro es demasiado importante, hay muchos inversores afectados. La prensa no te dejará en paz cuando descubran que eras, su prometida. El padre de Lucía, captando la gravedad de la situación, tomó una decisión inmediata. Vamos a sacarte de aquí ahora mismo, por la puerta trasera. Tu madre y yo nos encargaremos de los invitados que quedan. Pero Lucía, para sorpresa de todos, negó con la cabeza. Una nueva determinación brillaba en sus ojos, reemplazando el shock inicial. No, dijo con firmeza. No voy a escapar como si hubiera hecho algo malo. No soy yo quien ha estado engañando, estafando y mintiendo. Se dirigió hacia un pequeño espejo que colgaba en la pared de la sacristía y se observó. Su maquillaje estaba intacto, su peinado apenas descolocado por la tensión de los últimos minutos. Y su vestido, aquel vestido que había provocado las burlas de Alejandro, seguía siendo hermoso, un símbolo de amor verdadero y resistencia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Carlos, reconociendo esa expresión en el rostro de su amiga, la misma que tenía cuando estaba a punto de hacer algo inesperado. Lucía se volvió hacia ellos, una sonrisa triste pero decidida en sus labios. Voy a salir por la puerta principal, con la cabeza alta.
Voy a enfrentar a esos periodistas y voy a contarles mi versión de la historia antes de que alguien más lo haga por mí. Pero Lucía, intervino su padre, no tienes por qué exponerte así. Esto no es tu culpa. Lo sé, respondió ella con una tranquilidad que sorprendió incluso a ella misma. Pero esta es mi historia, y por primera vez en mucho tiempo, voy a ser yo quien decida cómo se cuenta. Carlos la miró con admiración y preocupación a partes iguales. ¿Estás segura? Una vez que salgas ahí, no hay vuelta atrás. Lucía pensó en el vestido de su abuela, en la nota escondida en el bolsillo, en todas las señales que había ignorado, en la vida que había estado a punto de aceptar. Pensó en Alejandro burlándose de lo que para ella era un tesoro, en cómo había intentado moldearla según sus deseos, en cómo casi había conseguido que dudara de su propio valor. Estoy completamente segura, afirmó, dirigiéndose hacia la puerta con pasos firmes. A veces, el destino nos da exactamente lo que necesitamos, no lo que creemos querer. Y mientras se preparaba para enfrentar el caos que le esperaba fuera, Lucía sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. La historia de su boda no sería como la había imaginado, pero sería auténticamente suya. El sol de la tarde bañaba la fachada de la iglesia cuando Lucía abrió las puertas principales. El destello de las cámaras la recibió como una tormenta de relámpagos. Una docena de periodistas se abalanzaron hacia ella, sus voces superponiéndose en una cacofonía de preguntas. ¿Sabía usted de las actividades ilegales de su prometido? ¿Es cierto que Alejandro Vega ha sido detenido? ¿Formaba usted parte del fraude? ¿Cómo se siente al ser abandonada en el altar? Carlos y Roberto flanquearon protectoramente a Lucía, mientras sus padres se colocaban justo detrás, formando un escudo humano contra la avalancha mediática. Pero fue Lucía quien, con un gesto sereno, pidió silencio. Mi nombre es Lucía Montero. Hasta hace una hora, iba a convertirme en la esposa de Alejandro Vega. Desconozco los detalles de las acusaciones contra él, y no tengo ninguna relación con sus negocios o actividades financieras. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Lo que sí puedo decirles es que hoy he tenido la fortuna de descubrir la verdad antes de cometer el error más grande de mi vida. Un murmullo recorrió la pequeña multitud. Las cámaras no dejaban de disparar, capturando cada expresión, cada gesto. Este vestido, continuó Lucía, acariciando suavemente la tela, perteneció a mi abuela, quien lo cosió con sus propias manos para casarse con un hombre que la respetó y valoró durante 50 años. Alejandro se burló de él, lo consideró anticuado e inferior. Ahora entiendo que no era el vestido lo que le molestaba, sino lo que representa, autenticidad, historia, valores que no pueden comprarse. Los periodistas escuchaban con atención, algunos tomando notas frenéticamente, otros grabando cada palabra. Lucía podía sentir el apoyo silencioso de su familia a su alrededor, dándole la fuerza para continuar. No soy una víctima ni una cómplice. Soy simplemente una mujer que hoy ha redescubierto su propio valor. Les agradezco que respeten mi dolor y mi intimidad en este momento. Con esas palabras, Lucía dio por terminada su improvisada rueda de prensa y, con la cabeza alta, comenzó a descender los escalones de la iglesia. Los flashes seguían destellando, las preguntas continuaban lloviendo, pero ella ya no escuchaba. Una extraña sensación de ligereza la invadía, como si se hubiera quitado un peso invisible que había estado cargando durante años. Al llegar al pie de la escalinata, una figura femenina elegantemente vestida se separó del grupo de curiosos que se había formado alrededor de la iglesia. Lucía la reconoció instantáneamente, Sofía Mendoza. La amante de Alejandro parecía tan sorprendida de verla como Lucía lo estaba de encontrarla allí. Por un breve momento, las dos mujeres se miraron a los ojos, un silencioso reconocimiento pasando entre ellas. Fue Sofía quien rompió el contacto visual primero, dando media vuelta para alejarse rápidamente. Pero Lucía, movida por un impulso que ni ella misma comprendía del todo, la llamó. ¡Sofía! La mujer se detuvo, tensando visiblemente los hombros antes de girarse lentamente. Su rostro era una máscara de compostura profesional, pero sus ojos revelaban miedo y vergüenza. Espero que tú tengas mejor suerte con el que yo, dijo Lucía, sin rastro de amargura en su voz. Pero te sugiero que revises muy bien cualquier documento antes de firmarlo. Por un instante, la fachada de Sofía se resquebrajó, revelando una vulnerabilidad inesperada. No sabía que hoy era. Comenzó, pero se interrumpió, incapaz de terminar la frase. Su boda, completó Lucía. Parece que hay muchas cosas que Alejandro no comparte con las mujeres en su vida. Antes de que Sofía pudiera responder, el sonido de su teléfono cortó la conversación. La abogada miró la pantalla con evidente alarma y,
Tras un último vistazo, Lucía se alejó apresuradamente, hablando en voz baja por el teléfono. Carlos se acercó a Lucía. ¿Estás bien? Eso ha sido intenso. Extrañamente, sí, respondió ella con una pequeña sonrisa. Creo que necesitaba ese cierre. Los padres de Lucía se aproximaron, la preocupación evidente en sus rostros. Vamos a casa, hija, dijo su madre, abrazándola protectoramente. En realidad, respondió Lucía tras un momento de reflexión, no quiero ir a casa aún. Necesito aire, espacio para pensar. Roberto, que había estado supervisando la seguridad de la situación, intervino. Puedo llevarte a donde quieras, pero debemos irnos antes de que lleguen más periodistas. Esto solo va a crecer en las próximas horas. Lucía asintió, agradecida por la preocupación de todos. Mientras se dirigían hacia el coche de Roberto, Carlos caminando a su lado con su brazo protectoramente alrededor de sus hombros, un pensamiento inesperado cruzó su mente. La casa de la abuela Pilar, dijo de repente. Quiero ir allí. Sus padres intercambiaron miradas sorprendidas. La antigua casa de campo de la abuela había permanecido prácticamente cerrada desde su fallecimiento 2 años atrás. La familia la mantenía, pero raramente la visitaba, demasiados recuerdos, demasiada nostalgia. ¿Está segura?, preguntó su padre. Está a casi 2 horas de la ciudad y hace meses que nadie va. Estará llena de polvo y... Estoy segura, interrumpió Lucía con suavidad pero firmeza. Es el único lugar donde me sentiré realmente en paz ahora mismo. Y así, mientras los últimos invitados de una boda que nunca se completó abandonaban la iglesia y los periodistas corrían a publicar la noticia del escándalo, Lucía emprendió un viaje inesperado hacia el pasado, hacia las raíces de su familia, hacia la fuente de donde provenía el vestido que había desencadenado toda esta historia. El trayecto transcurrió mayormente en silencio. Roberto conducía, Carlos ocupaba el asiento del copiloto, y Lucía iba en la parte trasera, observando cómo el paisaje urbano daba paso gradualmente a campos y colinas. Sus padres habían decidido regresar a casa para encargarse de los detalles prácticos, llamar a los familiares más cercanos, cancelar los servicios contratados para la celebración, lidiar con la inevitable avalancha de llamadas y mensajes. Cuando finalmente llegaron a la pequeña casa de piedra rodeada de un jardín ahora algo descuidado, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Lucía sintió una emoción inesperada al ver la vieja construcción, los recuerdos de veranos felices con su abuela inundando su mente. ¿Quieres que nos quedemos contigo?, preguntó Carlos, preocupado por dejarla sola en un momento así. Lucía negó con la cabeza. Necesito estar sola un rato. Estaré bien, lo prometo. Solo necesito reconectar. Tras cierta resistencia inicial, finalmente Carlos y Roberto accedieron a dejarla, no sin antes asegurarse de que tenía todo lo necesario y prometerle que volverían a primera hora de la mañana siguiente. Una vez que el sonido del motor se perdió en la distancia, Lucía se quedó sola, verdaderamente sola por primera vez en todo el día. Con cuidado, abrió la puerta principal con la llave que siempre habían guardado bajo una maceta específica. El interior estaba tal como recordaba, aunque cubierto por una fina capa de polvo que danzaba en los últimos rayos de sol que se filtraban por las ventanas. Los muebles antiguos, las fotografías en marcos de plata, los libros cuidadosamente ordenados en estanterías de madera oscura, todo evocaba la presencia de Pilar. Lucía recorrió lentamente las habitaciones, deteniéndose ocasionalmente para tocar algún objeto, recordar alguna anécdota. En el dormitorio principal, abrió el armario de su abuela y se sorprendió al encontrar, cuidadosamente guardado en un perchero especial, el traje de boda de su abuelo Roberto. El mismo que había usado el día que se casó con Pilar, perfectamente conservado después de tantas décadas. Junto al traje había una pequeña caja de madera que Lucía no recordaba haber visto antes. La curiosidad pudo más que el cansancio, y con dedos cuidadosos levantó la tapa. Dentro encontró un conjunto de cartas atadas con una cinta azul descolorida y un pequeño diario encuadernado en cuero gastado. Al abrirlo, una fotografía en blanco y negro se deslizó hacia afuera. Mostraba a una joven Pilar con su vestido de novia, el mismo que Lucía llevaba ahora, sonriendo radiante junto a un hombre que no era su abuelo Roberto. El corazón de Lucía dio un vuelco mientras sus ojos recorrían las primeras líneas del diario, fechadas 3 meses antes de la boda de su abuela. Hoy he tomado la decisión más difícil de mi vida. He roto mi compromiso con Eduardo. A pesar del escándalo que esto causará, a pesar de los preparativos ya realizados, a pesar de todo, sé que es lo correcto. No puedo casarme con un hombre que no me respeta, que intenta cambiarme, que me hace dudar de mí misma. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lucía mientras seguía leyendo, descubriendo una historia paralela a la suya propia, separada por más de 50 años pero unida por un mismo hilo,
el coraje de elegir la felicidad sobre las expectativas, la autenticidad sobre las apariencias. En las últimas páginas del diario, una frase subrayada parecía brillar con luz propia. A veces, el vestido de novia encuentra a su verdadera novia en el momento preciso. El mío me recordó quién soy realmente, y algún día, espero que haga lo mismo por mi nieta. Lucía cerró el diario, apretándolo contra su pecho, sintiendo una conexión con su abuela que trascendía el tiempo y el espacio. El destino, ese arquitecto misterioso de coincidencias, había tejido sus historias con el mismo patrón, usando el mismo hilo, un vestido de novia que, más que una prenda, era un talismán de autenticidad. Esa noche, Lucía durmió en la vieja cama de su abuela, arrullada por el suave rumor del viento entre los árboles del jardín. Por primera vez en meses, su sueño fue profundo y reparador, como si el peso de todas las dudas y compromisos que había cargado se hubiera desvanecido. Al despertar con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas de encaje, tuvo la extraña sensación de haber vivido más en las últimas 24 horas que en los 3 años anteriores. Se levantó y, aún vistiendo el camisón que había encontrado en uno de los cajones de su abuela, preparó café en la vieja cocina. El aroma familiar inundó la casa, trayendo consigo más recuerdos de infancia, desayunos lentos escuchando las historias de la abuela Pilar, tardes de lluvia aprendiendo a bordar, noches de verano identificando constelaciones desde el porche trasero. El sonido de un coche aproximándose la sacó de sus ensoñaciones. Como habían prometido, Carlos y Roberto regresaban, trayendo consigo víveres, y a juzgar por sus expresiones preocupadas, noticias del mundo exterior. Lucía los recibió en el porche, sorprendiéndose a sí misma con la serenidad que sentía. «¿Cómo estás?», preguntó Carlos, estudiando su rostro en busca de signos de angustia. «Mejor de lo que esperaba», respondió ella con una pequeña sonrisa. «De hecho, mucho mejor». Roberto, siempre más práctico, señaló su teléfono. «Deberías saberlo, está en todas partes. La detención, la boda cancelada, todo. Los medios están teniendo un día de campo con la historia». Lucía asintió, sin sentir la punzada de vergüenza o dolor que habría esperado. «Imagino que sí. Algo que debas saber específicamente». Los dos hombres intercambiaron miradas antes de que Carlos respondiera. «Han salido más detalles sobre el fraude. Parece que Alejandro llevaba años desviando fondos de inversores. ¿Y sobre Sofía?». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Parece que ella fue quien proporcionó las pruebas decisivas. Estaba cooperando con las autoridades desde hace semanas». Esta información tomó a Lucía por sorpresa. Recordó la vulnerabilidad en los ojos de Sofía durante su breve encuentro, su nerviosismo, la llamada que había recibido. De repente, todo cobraba un nuevo sentido. «Supongo que ella también descubrió quién era realmente Alejandro», reflexionó Lucía. «A su manera, quizás me hizo un favor». Roberto asintió, añadiendo, «Las autoridades han congelado las cuentas de la empresa. Los padres de Alejandro están dando declaraciones, diciendo que no sabían nada, pero hay rumores de que el padre también podría estar implicado». Lucía pensó en la familia que casi había llegado a ser la suya, la madre distante, el padre autoritario, la hermana maliciosa. Se preguntó cómo sería crecer en ese ambiente, rodeado de apariencias y expectativas imposibles. Por un instante, sintió una chispa de compasión hacia Alejandro, no por sus acciones, sino por el sistema de valores torcidos en el que había sido criado. «¿Y mis padres?», preguntó, cayendo en cuenta de que no había hablado con ellos desde la tarde anterior. «Están bien», aseguró Carlos. «Tu madre quería venir, pero les dije que necesitabas espacio. Vendrán esta tarde si estás de acuerdo». Lucía asintió, agradecida por la consideración de su amigo. Los tres entraron a la casa, y mientras Roberto preparaba más café, Carlos notó el diario de la abuela Pilar sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó con curiosidad. Con una emoción renovada, Lucía le contó su descubrimiento de la noche anterior, la historia paralela de su abuela, el compromiso roto, el camino inesperado que la había llevado a encontrar el amor verdadero con el abuelo Roberto. «Es como si ella hubiera sabido, de alguna manera», concluyó Lucía, acariciando la cubierta gastada del diario. «Como si hubiera dejado esto aquí para mí, para este momento exacto». Las horas siguientes transcurrieron en una extraña burbuja de paz. Lucía, Carlos y Roberto limpiaron la casa, abrieron ventanas para que entrara el aire fresco, desempolvaron muebles y fotografías. Cada objeto, cada rincón parecía contar una historia, revelar un aspecto de la vida de Pilar que Lucía apenas comenzaba a comprender. Por la tarde, como habían anunciado, llegaron sus padres, trayendo consigo un cambio de ropa y, lo más importante, abrazos incondicionales. No hubo reproches, ni te lo dije, solo alivio genuino de que su hija hubiera escapado a tiempo de un matrimonio destinado al desastre.
Encontré algo más en el diario, les contó Lucía durante la cena improvisada que compartieron en el jardín, bajo un cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Después de romper su compromiso, la abuela vino aquí, a esta casa que entonces pertenecía a sus tíos. Pasó 3 meses alejada de todo, redescubriéndose a sí misma. Y fue aquí donde conoció al abuelo Roberto, que trabajaba como médico rural. Su madre sonrió, recordando las viejas historias familiares. Siempre dijeron que fue amor a primera vista. Pero nunca mencionaron que ella venía de un compromiso roto. Eran otros tiempos, reflexionó el padre de Lucía. Probablemente era algo de lo que no se hablaba abiertamente. Tal vez por eso me dejó el diario, dijo Lucía. Para que supiera que no hay que avergonzarse de elegir la felicidad, aunque el camino hacia ella no sea el esperado. Una semana después, la tormenta mediática comenzaba a amainar. El caso de Alejandro seguía su curso legal, pero ya no ocupaba las primeras planas. Nuevos escándalos, nuevas historias habían tomado su lugar en el ciclo implacable de las noticias. Lucía, que había decidido quedarse en la casa de su abuela un tiempo más, recibía actualizaciones pero ya no sentía la necesidad de seguir cada detalle. En ese periodo de tranquilidad, algo inesperado comenzó a suceder. El jardín abandonado, con la ayuda de Carlos que venía casi diariamente, empezó a recuperar su antigua belleza. Las habitaciones polvorientas se llenaron de luz y vida nueva. Y Lucía, casi sin darse cuenta, empezó a hacer planes. Estaba pensando, le dijo a Carlos una tarde mientras plantaban rosas en lo que había sido el jardín favorito de la abuela, este lugar es demasiado especial para dejarlo vacío la mayor parte del año. Carlos la miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? No estoy segura todavía, respondió ella, limpiándose la tierra de las manos. Pero creo que podría convertirlo en un espacio para retiros. Un lugar donde las personas puedan venir a reconectar consigo mismas, a sanar, a redescubrirse. La idea había surgido naturalmente de su propia experiencia. En esas semanas alejada del ruido de la ciudad, de las expectativas sociales, de los compromisos impuestos, Lucía había comenzado a escuchar su propia voz con una claridad renovada. Sus sueños de juventud, aquellos que había ido abandonando lentamente para adaptarse a la vida que Alejandro esperaba de ella, regresaban ahora con fuerza. Su talento para la fotografía, su pasión por la jardinería, su interés en la medicina natural, todo aquello que había sido relegado a pasatiempos ocasionales podría ahora convertirse en el centro de una nueva vida. Creo que es una idea maravillosa, dijo Carlos con sinceridad. Este lugar tiene algo especial. Te cambia de alguna manera. Lucía asintió, mirando a su alrededor, a los campos que se extendían hasta las colinas lejanas, al cielo infinito, a la casa que había sido testigo de tantas historias de amor, pérdida, redescubrimiento y renacimiento. El vestido, dijo de repente. Debería ocupar un lugar especial aquí. Como un recordatorio. Carlos sonrió, comprendiendo. El vestido que había sido objeto de burla, el catalizador que había desencadenado toda esta historia, merecía ser honrado no como una reliquia del pasado, sino como un símbolo de liberación. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. La casa de la abuela Pilar fue renovada respetando su carácter original, pero adaptándola a su nuevo propósito. El granero abandonado se transformó en un estudio de yoga y meditación. El huerto fue revivido, las sendas entre los árboles despejadas, las habitaciones decoradas con sencillez pero calidez. Y un año exacto después del día de la boda que nunca fue, el refugio de Pilar abrió sus puertas. En la pared principal del salón, protegido por un cristal, colgaba el vestido de novia que había pasado de abuela a nieta, acompañado por la fotografía en blanco y negro de una joven Pilar sonriente y un fragmento enmarcado de su diario. A veces, el destino nos quita lo que creemos querer para darnos lo que realmente necesitamos. La tarde de la inauguración, mientras los primeros huéspedes recorrían el lugar y sus padres ayudaban con los últimos detalles, Lucía se encontró a solas con Carlos en el jardín de rosas, ahora en plena floración. ¿Quién iba a decir que la peor humillación de mi vida me llevaría al mejor año de mi existencia?, reflexionó, contemplando lo que habían construido juntos. Carlos tomó su mano con naturalidad, un gesto que en los últimos meses se había vuelto cada vez más frecuente, más cómodo, más significativo. A veces alguien se burla de tu vestido de boda, dijo con una sonrisa, y el destino tiene otros planes. Lucía rió, apretando su mano. El camino que tenía por delante era incierto, pero por primera vez en su vida, esa incertidumbre no le provocaba miedo sino emoción. Había aprendido la lección más valiosa, que la verdadera felicidad no reside en cumplir expectativas ajenas, sino en tener el valor de ser fiel a una misma, incluso cuando eso significa cambiar de rumbo en el último momento. Y mientras el sol se ponía sobre el refugio de Pilar,
tiñendo el cielo de los mismos tonos dorados y rojizos que el día que había descubierto el diario de su abuela. Lucía supo con certeza que estaba exactamente donde debía estar, vistiendo su propia vida con la misma autenticidad con la que su abuela había cosido aquel vestido tantos años atrás.